¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar con esta serie de programas dedicados al Todopoderoso, a Nzambi, a quien todos los mayomberos le rendimos culto. Hablar de Dios para poder entender de forma correcta una cultura, tenemos que irnos a las bases. Hablar de un Dios, podríamos tomar el tema como algo diferenciado. Desde hablar de Dios como el todo hasta hablar de una ideología religiosa, o tomarlo como parte de la ciencia. Pero el Sendero de los Brujos, como siempre, busca tomar los temas desde sus puntos más apegados a lo que las doctrinas dicen. Este concepto de Dios, la fuente, la energía, el cosmos, etc., ya ha sido tratado en otros programas. Pero ahora vamos a hablar de qué es Dios desde el folclore, única y exclusivamente en Palo Mayombe. Para iniciar este video, tenemos que aclarar algo que es muy importante debido a que muchas de las palabras con las que nosotros de forma indistinta nombramos los objetos, las deidades, los fundamentos en Palo Mayombe tienen diferentes significados. Muchas veces estos se pueden escuchar de la misma forma, pero su escritura es diferente, como es el caso que vamos a tratar en este momento acerca de Nzambi con Z, Nzambi con S. Existe un falso concepto y su significado tenemos que acotar esto. Así que es interesante analizar cuáles son los nombres con los que se conoce al Creador en la tierra entre los congos y los bantúes. Primero tenemos que decir que hay alrededor de 50 lenguajes y dialectos en las tribus del este, que se les conoce como Mulungu. Alrededor de 40 más lenguajes se les conoce en las tribus del oeste por Enyambe. Alrededor de 15 lenguajes repartidos alrededor de las tribus centro de África se les conoce por Lesa. La República Democrática del Congo es conocido por Bumba. En Tierra Congo no existen los empungos criollos cubanos. Esto ya lo hemos visto también. Entonces la diferencia de Nzambi, este es con Z y es de África, de la Tierra Congo. Y Nzambi con S es de Cuba, de la Tierra Criolla. Pero solamente es la letra la que va a traer diferencias. Nzambi con Z de África es toda una simetría del mundo Congo. Nzambi con S, quien parte afrocubana, es un proceso ideológico hecho por la Iglesia Católica para introducir su Dios judeocristiano y la evangelización y la marginación de los negros. Por eso es que vemos, y como ya lo hemos dicho en otros programas de estos mismos temas de Nzambi, que ya el Palo Mayombe no hay como tal, no puede haber una pureza, ya que desde incluso antes de las migraciones, ya los portugueses habían influenciado a los congos y les habían introducido la doctrina de un Dios único, un Dios judio-cristiano, el cual pues es, repito, es único, omnipotente, invisible, igual que en la ideología judio-cristiana. Antiguamente la visión del creador era una forma regional, o sea, su mundo Congo. No existe una idea universal, esto es interesante, que incluyera a otras regiones fuera del Imperio Congo. Por eso no podemos estar mezclando el tema de Dios en el Palo Congo, ya que hay una forma muy determinada, y cuando ya agreguemos aquellas otras partes que son de la parte judio-cristiana, tenemos que acotarlo, porque si no nos podemos llevar una falsa enseñanza. Por ejemplo, el Manicongo, el rey Congo, Nzinga a Nkumbo o Nkumbo Nzinga, en 1470-1509, que fue cuando él vivió, fue bautizado en 1491, a la edad de los 21 años, por misioneros portugueses, y le cambiaron su nombre a Joao I del Congo. Al igual que su hijo Nzinga Mbemba o Nzinga Mbemba, gobernó entre 1509, 1542, 1543, que se convirtió al cristianismo y se le llamó Alfonso I. Trató de difundir el cristianismo por todo el Imperio Congo. Este proceso de evangelización al negro conllevó a educarlo referente a la geografía, y los misioneros le presentaron una idea de un Dios creador universal, y de ahí cambia la percepción de Nzambi, Dios universal, y no la figura de Nzambi con Z como creador de un solo sitio. Se expande esa idea, ya no solamente es el Nzambi con S de África que crea una parte, sino ya es la idea de Nzambi como el creador del todo. Es por eso que escuchamos a menudo en el Palo Mayombe, Nzambi arriba,
Zambi abajo, Nganga o Zambi a los 4 costados, que significa los 4 puntos cardinales del planeta y no solo el territorio bantú. Así que aunque hay Zambi, que es uno con Z y uno con S, fonológicamente, pues suenan igual. O sea, realmente cuando daban esa ideología, pues no había una forma de distinguirlos si no se conocía la escritura. Una pequeña consonante, vemos cómo puede cambiar tremendamente el significado de acuerdo a un trasfondo que es histórico y social del pueblo congo y el pueblo cubano. No existe en la cultura bakongo un elemento en la naturaleza que se identifique con el ser supremo. Si bien hemos visto figuras que lo pueden llegar a representar, esto es la ideología, es como decir a Dios cómo es Dios. Algunos lo van a representar como un hombre caucásico, a otros como un hombre anglosajón o un hombre negro, dependiendo de la cultura, porque han surgido últimamente personas, anguleros, tatas, pseudotatas, que dicen poseer también, incluso tener una ganga en Zambi o algún objeto mágico religioso atribuido a el ser supremo, lo cual pues bueno es totalmente algo que no puede ser, es algo que va en contra de los principios inherentes de esta deidad. De igual forma es una desviación de la misma práctica de la regla del palo mayombe pretender que existe alguien que se pueda llamar Nganga en Zambi o protegido por Nzambi como un grado, una jerarquía, como el máximo nivel, así como en Ifá, y es muy respetable que tienen la entrega de lo que es Olofi, ¿no? Ellos lo representan, tienen su manera, lo cual es secreta debido pues a lo que los elementos para poder configurarlo tienen, lo cual pues bueno no se va a revelar porque pues es una de las secrecías más importantes que tiene Ifá. Entonces aquí no hay esa parte, no hay un Tatenzambi, no hay algo que nos pueda referenciar o dar un grado, ¿no? Y quien esté diciendo esto, obviamente pues está mal, porque para el bakongo, igual que para nosotros como ganguleros ya afrocubanos, Nzambi en Pungo representa una fuerza que es perfecta. Es completa, es el ser supremo. Él es en él y por él. Y tiene la causa existencial en sí mismo. Él a la vez es creación y creado. Y no existe símbolo de naturaleza visible que pueda abarcar todos sus significados mágicos y religiosos. Sería imposible. Donde está Nzambi, en todos lados. Si Nzambi no lo encuentras en ti, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Así de fácil. Para los Nganga Nkisi, Nzambi en Pungo, o sea, para nosotros, es quien rige nuestro destino y el de todas las comunidades que estén en el palo mayombe, todos los ahijados, todos los iniciados, todos los tatas. Y la única potencia donde él no tiene influencia a través de la magia. El Kikongo es monoteísta. Tiene absoluta convicción de la existencia de Dios y el Bakisi es una potencia visible. Entonces vemos que es una influencia de que viene ya de Portugal, de los portugueses cuando conquistaron el Congo. Esta potencia visible le ayuda a expresarse, a su vez a entender el universo mágico que envuelve la existencia de Nzambi en Pungo, del cual él se siente incapaz de comprender, aunque esta teoría está siendo debatida actualmente. Tenemos que ver que el palo mayombe es una religión viva, que ya tiene sus folclores y que es menester estudiarlo, pero desde su propia esencia, para no estar mezclando otras teorías creacionistas, otros elementos de Dios. Si bien podemos ver que todo es en esencia lo mismo, tenemos que especificar lo que queremos dar a entender. El bakongo veía el catolicismo una extraña forma de acercarse a Dios, a ese Nzambi en Pungo. Su tradición carecía de ritos o ofrendas dirigidas directamente al Ser Supremo. Los católicos, como vemos, las iglesias, las misas, las ofrendas, las velas, todo va directamente. Es saltarse esos pasos, saltarse esos enviados, porque en la religión católica, en la religión cristiana, es el contacto directo. Te dicen que directamente tú puedes hablar con él, al cual, bueno, de esta forma aquí se lleva por medio de intermediarios, que son precisamente los Bakinsibanese, que pueden ser los empungos y también de los antepasados, que pueden ser incluso los enfumbes. En el bakongo, en el palo mayombe, no se tiene realmente un trato directo con Dios, aunque todas las ceremonias y todo lo que hagamos va dirigido a él, pero eso es porque es el todo.
no porque se tenga realmente un tratado o algo que pueda hablar de que podamos nosotros tener un contacto directo con él. Si vemos, por ejemplo, al profesor John Minviti en su libro Entre Dios y el Tiempo, analiza de forma amplia la forma en que el africano tiene que entender a Dios. O sea, aquí quitemos la parte de la creación, la parte científica, tenemos que entenderlo de esta parte. Y bueno, y aquí el profesor Minviti pues nos dice esta relación para entender del africano a Dios y su relación con el Ser Supremo. Y también tenemos a Carla Mann en su obra de Congo, el cual también nos va a dar una visión completa de cómo los Bakongo entendían el concepto de Dios. Porque es fácil suponer sobre la base de esta teoría, de esto que estamos hablando, una gran similitud con la percepción que de Dios tenía el africano, y su analogía es de determinados en aspectos, pues está muy ligada también al creador católico, ya que este semblance del catolicismo despertó inusitado interés en la mentalidad mística del propio africano. El entendimiento de ellos pues estaba por otro lado, había un creador del lugar donde estaban, pero cuando llegaron los portugueses expandieron esa idea hacia el creador del todo. Esa idea de un creador del todo, esa idea de un Dios omnipotente, esa idea de un Dios invisible, todopoderoso, claro que hizo ruido en la mentalidad, en la cosmología de los congos, quienes de alguna forma, pues, podemos decir que gustosamente adoptaron esos nuevos atributos que ya le daban a su Dios supremo, ya que le daban atributos meramente de un poder infinito diferente al cual ellos tenían considerado. Ese semblante conmovió muchísimo en las mentalidades de todos los Bakongo, ya que era la forma de acceder a algo superior, algo de una mayor vibración, hasta en ese momento por ellos desconocida, y que por los portugueses fue enseñada, fue mostrada, les abrió esa cosmovisión, y aparte les hablaron de la oración y los rezos, por los cuales se podía de alguna forma entablar esa conexión directa. De hecho, eso, si lo vemos bien, son uno de los principios o de las bases más importantes que tiene el catolicismo y el cristianismo. A diferencia de muchas religiones animistas, como dentro de algunas de ellas es el Bakongo, o también la religión de Ifá, donde Dios es un ser que hace la creación, deja a sus enviados, por un lado los empungos, por otro lado los orisas, para que ellos estén en su creación y por medio de ellos podamos acceder hacia niveles superiores. Pero este concepto va a distanciar mucho tal vez del pensamiento occidental. Podemos decir que de una forma, una visión acertada que arroja mucha claridad sobre esta realidad, se ha demostrado, comprobada con el tiempo. No hay más que ver que en Cuba el catolicismo se mantiene gracias a los fieles de religiones africanas que conserva la identidad de sus dioses enmascarados, así en ese sincretismo, en los santos católicos. Esto, claro, se produce mucho en Latinoamérica, donde, por ejemplo, en el Día de la Virgen de la Candelaria van muchos devotos a Centella, a Oyayanza, para rendir culto. Son realmente los que empiezan a poblar estas iglesias, lo cual hace que, debido a esa derrama económica, pues los mismos sacerdotes no critiquen esto, no priven a aquellos mayumberos, a aquellos santeros de realizar la ceremonia en estos lugares. De ahí es esa parte importante y cómo esto se va dando y cómo esto se va desarrollando. Si no fuera incluso por este sincretismo, por esta forma discreta de adoración a los empungos y a los santos, a los orisas, a los oshas, a estas deidades, en las iglesias católicas, muchas incluso ya ni siquiera estuvieran. Muchas de las características del catolicismo no eran tan ajenas para los bakongos, como lo era, por ejemplo, el acto de la confesión, lo cual ya era practicado. En las tradiciones de Ngoyo existía un acto muy similar de reparación y purificación. Luego, después de la transgresión de un tabú, como era la violación de las leyes de Lunsusi, en donde el núcleo de la familia, ya a causa de una dolencia grave de la mujer o el hombre, que se creyera producto de la promiscuidad del esposo,
Este confesaba su infidelidad a cambio de la reconciliación con los Bakisi y así lograr la restauración de la salud de su esposa. Incluso llegaban aún más lejos, siendo el propio pueblo quien confesaba la violación de un tabú de algún vecino, se lo señalaban, o familiar, para hacer una catarsis grupal si entendías que esta era la causa de alguna calamidad, o sea, que algún familiar había hecho algo que rompía con las reglas, y en esos momentos tal vez había una tormenta que destruía algo o una sequía, y entonces iban y señalaban y decían: es que mi familiar o mi amigo rompió con esto, y es probable, o es el castigo que nos están mandando, es esta sequía, estas tormentas que destruyen las cosas. Entonces se reunían todos para poder tener un ritual de redención, por así decirlo, de reconciliación más bien. Así que la confesión seguida de un arrepentimiento, como debe de ser, y finalizada con la expiación de la culpa, lo cual también debe ser algo que se debe de integrar en las casas, o sea, que uno alcance por medio del palo mayombe aquel nivel de conciencia para que pueda contemplarse de sus errores y buscar el no cometerlos y evolucionar como persona. En el sendero no estamos tan mal, ¿no? Desde siempre eso es lo que también se busca. Esto, como vemos, no es algo que incluyamos, no es alguna idea, es algo que ya desde estos cultos, de estas formas, sistemas cultuales, ya se practicaba y era parte de la tradición de los mismos bakongos. Quizás por eso y por entender que el catolicismo era un culto directo a Dios, fue que esta creencia penetró de una forma muy rápida en todas estas personas, en todos estos brujos ahí en el Congo. Muchos de los seguidores del mayombe usan símbolos católicos que representan a Dios en sus objetos de poder. En otro programa vemos que en realidad no tendría que haber representación desde un inicio, pero con estas adhesiones ya se usa. Incluso vemos al crucifijo. El crucifijo ya es por muchos tomado como ensambi. En muchas ceremonias, cuando se pone el crucifijo en la persona, depende de casas, depende de ramas, se le dice que tiene a ensambi impungo, aunque también se les puede hacer la acotación que en realidad es una forma de representarlo, ya que es un símbolo que nosotros como latinos entendemos que es Dios. Esta forma es una forma de pretender acercarnos a esta energía para poder ser bendecidos por esas fuerzas. Pero también es que no se detiene uno a pensar que dentro de la parte más esencial del mismo culto, esto es imposible. Esta vibración de ensambi es inalcanzable por el método que se utiliza dentro del palo mayombe. Y tendremos que nosotros agregar algunos otros elementos de valor o simplemente tener la parte cultural de un desarrollo en el palo mayombe, pero nosotros como pensamiento occidental tener otras visiones para poder acercarnos a ese Dios, llamémosle como sea, ya que en nosotros, como repito, de forma occidental, hemos nacido con la creencia del rezo, de las plegarias, de hablar directamente con Dios. Esto es algo que tenemos de considerar de una forma muy importante, porque el pretender hacerlo desde el punto de vista de palo mayombe es algo que sale realmente de todas estas prácticas. De similar carácter a cualquier otro, y que la imagen, por ejemplo, de Jesucristo, como digo, es más cercana a una definición de un muerto que resucita, a lo mejor de un antepasado, de un fumbe tal vez, casi como si nos ponemos a ver desde los puntos como lo pudieron ver los congos. La historia de ese Cristo es más bien como si habláramos de un enfumbe, no tanto de ensamble. Espero que este programa les haya gustado. Si así, espero que comenten, que compartan y que den like. Nueva cuenta, yo os pido a todos ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.